Si ahí parece que volvimos a fallar con el audio y creo que lo que pasa es que hay una conexión que no es la correcta. Ya me dirás, Maru, si estamos normal. A ver, creo que ya se normalizó y si no vuelvo, reanudo la transmisión. Bien, les decía que llegó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a La Habana. Cerca de La Habana fue donde aterrizó. Esa es la información que se ha proporcionado hasta este momento. Pero hasta ahora nadie del gobierno federal ha informado de qué se trata. Nadie en el gobierno federal ha dado a conocer qué fue, a qué fue el avión, este avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces esto es la situación que está predominando. Les voy a presentar la información que sobre esto está predominando. Estamos ante todo una situación muy complicada. Miren, por lo pronto voy a enseñarles la llegada del avión. Aquí se los voy a presentar a continuación. Y creo que no hay inconveniente en que el país, que el México apoye al pueblo de Cuba, estando aquí está el recorrido que siguió. Miren, aquí está el recorrido del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que salió de la capital del país, y este es, según los documentos que se han entregado, es la llegada de este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que insisto, qué llevaba, a quiénes llevaba, bajo qué órdenes, quién fue el que dio la determinación de esta naturaleza. Bueno, pues es parte de lo que estaremos comentando esta noche. Y miren, yo la verdad es que después de escuchar hoy las declaraciones, las afirmaciones de López Obrador, sigo insistiendo, es un bueno para nada, es un peligro para México, es un tipo que no entiende lo que es ser un jefe de Estado, nada más no lo entiende, no lo comprende, es un hombre que vive en las nubes, vive así como solemos decir los mexicanos, así, en eso vive. Cuando hoy sigue insistiendo en que abrazos no balazos es la solución, cuando acaba de pasar en Aguililla, en Chiapas, en Oaxaca, una tras otra, asesinatos, y que salga con, de veras, además ni siquiera entiende las responsabilidades que le tocan al gobierno federal. Hoy hablando de que los homicidios son responsabilidad de los gobiernos locales. Pero qué estúpido, de veras qué idiota, que no sabe, nadie le explica para qué carajos tiene allí a Julio Scherer, o tampoco Julio Scherer sabe, tampoco sabe el abogado, el asesor jurídico de la presidencia de la República, que los asesinatos entre los grupos del crimen organizado son delitos del fuero federal, no corresponden al los fuero local, no corresponde a municipios ni a los estados. O suponen que el pueblo es un idiota, que la gente no entiende de todo este tipo de cosas, y sale con esas declaraciones tan aterradoras para venir de un jefe de Estado. De verdad que es desesperante tener que aguantar un presidente tan inútil como el que tiene México en esta ocasión. Como el presidente que nos cargaron 30 millones de mexicanos, que no entendieron al sujeto que estaban eligiendo, al sujeto que estaban votando. Y digan lo que quieran aquellos que lo han venido apoyando, porque ya sé, ya lo hemos dicho, hay muchos arrepentidos que no entendían, no sabían por quién estaban votando, y ahora se están dando cuenta de la desgracia que nos ha sucedido en el país. Un país que se encuentra en una situación verdaderamente adversa, en situación calamitosa, porque la economía está caída, cada vez más pobres, cada vez más gente sin tener la capacidad de comer. Y ahora ya están diciendo que quieren un aumento a los salarios mínimos. Como ellos lo hacen por decreto, como no les cuesta ningún trabajo, no, y ojalá que los trabajadores ganaran mucho más. Nada más que aquí hay que tomar en cuenta la posición de las empresas, sus posibilidades de ingreso, la posibilidad que tienen de incrementarle el salario a los trabajadores, porque no perdamos de vista que México es un país de pequeña y mediana empresa.
las grandotas, las que pueden hacer ingeniería financiera y acomodar las cosas para poder otorgar incrementos, están lejos del salario mínimo. Esas no tienen ningún problema porque sus pagos ya están por encima del salario mínimo. Y quienes sí tienen que pagar dos, tres salarios mínimos, que son empresas pequeñitas, un incremento les afecta, les impacta, al grado de que o cierran o los despiden, reducen la plantilla y si tienen cinco, pues lo hacen con tres, y a veces si tienen con tres, pues meten al hijo, meten a la esposa, porque ya no les da para poder soportar los incrementos. Y bueno, a esto vamos añadiendo lo que ya está empezando a suceder. Miren, hace rato empecé a ver, tuve un huequito en mi jornada y me puse a ver parte del documental Red Privada, que se refiere al asesinato del periodista Manuel Buendía y que produjo Netflix. Bueno, pues vean, quiero que vean en la primera parte, que fue lo que alcancé a ver, el gobierno de Echeverría, y vean que es la réplica en muchos sentidos de lo que estamos viendo. Como en esa época vive López Obrador, como está fascinado con lo que ocurrió en los 70, 80, está fascinado. Ese es su sueño dorado para México, a pesar de que para el país fue una verdadera desgracia esa docena que se soportó con los dos sexenios, el de Echeverría y el de José López Portillo. Es decepcionante. Miren, yo sé que en este momento hay muchas críticas con el embargo, no el bloqueo, el embargo de Estados Unidos a Cuba. El embargo que significa y que lo agravó todavía Donald Trump cuando toma la decisión de extender a todo el mundo, todas las empresas vinculadas con Estados Unidos, que una prohibición para venderle, para mandar productos a Cuba. A pesar de eso, ya les he comentado, muchos de los alimentos que sí llegan a la isla salen de Estados Unidos. Ya les comentaba, Estados Unidos y Brasil son los principales proveedores de alimentos de Estados Unidos. A pesar de ello, sigue el embargo comercial y no ha tomado decisiones al respecto el presidente Joe Biden. Pero hoy tomó una decisión bien importante. Una decisión bien importante que ayer se le escuché al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, porque no tengo ninguna simpatía, no me cae nada bien, me parece un tipo nefasto, me parece un gobernador lamentable para la península de la Florida. Sin embargo, ayer Ron DeSantis, por la cercanía que hay entre la Florida y la isla de Cuba, dijo que estarían buscando cómo proveer de internet a la población cubana. Ya saben ustedes que Cuba bloqueó el uso de internet en la isla, particularmente de redes sociales. Hoy ya trataron de ceder un poquito, de aflojar un poco al dar puerta abierta al ingreso de alimentos y de muchos productos que puedan llegar a la isla y que seguramente algunas personas buscarán hacerles llegar a sus familias porque saben que se están muriendo de hambre. A ver, este levantamiento de Cuba, este levantamiento de los cubanos tiene una razón fundamental. Nunca había durado tanto tiempo. Y miren, ya había ocurrido el Mariel, que fue el movimiento de los 80s, y posteriormente el que se dio en 1994, que se dio también otro movimiento, pero fueron incipientes. Ahora ya vamos para una semana de inconformidades. Sí, la policía, las Fuerzas Armadas de Cuba siguen haciendo de las suyas y siguen amedrentando a la población, siguen amenazándola, pero la gente parece que les perdió el miedo. El hambre tiene esa característica, el hambre tiene esa particularidad. Por cierto, vieron hoy, escucharon por allí a Eduardo Yáñez, el actor, que se fue durísimo, que hizo una crítica muy fuerte. Yo lo pude ver en un corto que presentó Radio Fórmula. Lo pude ver y me di cuenta de las expresiones que hizo Eduardo Yáñez cuando dijo, pues, ¿qué se están sorprendiendo? ¿Qué no se dan cuenta que para allá vamos? Así de contundente fue el comentario que hizo Eduardo Yáñez hoy cuando fue entrevistado en el aeropuerto. Lo entrevistaron
Allí lo entrevistaron y fue en donde hizo esa declaración en donde comentaba, pues si para allá vamos, cuál es lo extraordinario de todo esto que se está presentando. Miren, voy a empezar por presentarles una serie de qué era Cuba antes de la Revolución Cubana. Este es un video, una producción que les va a dar una idea de cómo se encontraba la isla cuando se produjo la entrada de los rebeldes, cuando era Fulgencio Batista el dictador cubano. Y les agradezco mucho sus comentarios, que sigan participando, que en este jueves 15 hagan suya esta transmisión y que podamos entrar con este tema. Vamos a entrar a varios más, porque ¿saben qué? Qué forma tan abyecta de comportarse de algunos candidatos aspirantes a la presidencia de la República. Vamos a hablar también del problema de los medicamentos. Mientras está esta ayuda humanitaria a Cuba, pues ahí están los padres, particularmente los de Veracruz, que tienen que ir a la Ciudad de México para que les doren la píldora y no informen absolutamente nada con respecto a la entrega de medicamentos. Pero vean, estamos en principio dando un vistazo a lo que ocurría en Cuba. ¿Te enfoco? Hola amigos de ADN Cuba, hoy le traemos una pregunta. ¿Qué tan próspera era Cuba antes de 1959? Cuba, antes de 1959, tenía una de las economías más desarrolladas de América Central y sus índices socioeconómicos eran superiores a los de regiones del centro de Estados Unidos o el sur de Europa, puntos de referencia para el cubano de a pie que no se comparaba con sus homólogos de América Central o del Caribe. El primer sistema de alumbrado público que tuvo toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba. ¿Sabías que el primer tranvía que circuló en América Latina circuló en La Habana? La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana. También en 1900, antes que a ningún otro país de América Latina, llegó el primer automóvil a La Habana. Y la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, sin necesidad de operadora, fue La Habana. La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, en 1906. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio y 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. En 1935, Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. Se trató del Hotel Riviera en 1951. También el primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa, en 1952. Y les cuento, en 1954, Cuba poseía una vaca por cada habitante. Sí, una vaca por cada habitante. En 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo, solo el 23.6%. Haití tenía el 90%, España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana el 50%. En 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en números médicos per cápita, uno por cada 957 habitantes. En 1957, La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine en 3D y multipantallas, el cine Radio Centro o Yara. En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas, gratuitas, señores, y 869 privadas, o sea, 8.436 en total. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A mediados de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados.
En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles, uno por cada 38 habitantes. Cuba era en 1958 el país que más electrodomésticos tenía, el país con más kilómetros de líneas férreas por kilómetros cuadrados. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6,5 millones de habitantes, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. ¿Imaginan qué hubiera pasado entonces si Cuba hubiese seguido el rumbo democrático y si hubiese respetado la Constitución del 40? Cuba tendría tremendo voltaje hoy. Esa es una producción de un sitio que se titula ADN Cuba y me pareció muy interesante que ustedes lo pudieran ver para que tuviesen una visión de qué es lo que había antes de la llegada de Fidel Castro y su movimiento, antes de que pasara todo esto y que bueno, pues simplemente nos exhibe claramente cuál es la situación que está presentándose en la isla. En fin, gracias por sus comentarios. Voy a entrar ya a lo que ustedes han aportado, pero quiero arrancar con un par de asuntos. Primero, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo para Karinita Guadalupe Pardo. Falleció su padre, ella está en Sinaloa y ha sido una constante seguidora y ha sido un apoyo permanente de esta comunidad. Y es más, creo que se relaciona con varias personas a raíz de que hemos venido haciendo este grupo en el cual nos estamos apoyando. Y miren, pues va un fuerte abrazo, oraciones, Karinita. Sabemos que las cosas no han ido bien, porque en días pasados comentábamos que ella estaba con unos problemas de salud. Hoy, lamentablemente, falleció su papá, así que va un fuerte abrazo. Igual va un gran saludo para Karen, mi sobrina, la hija de María Luisa, que hoy fue operada y afortunadamente, Dios bendito, salió bien librada de la operación. Así que, Licha, pues me da mucho gusto que que la familia esté avanzando. Así que pues a unos les va bien, otros lamentablemente tienen que enfrentar situaciones difíciles. Mayedit Rekbe dice, fue a saludar con sombrero ajeno a Costa de México. Don Francisco Aceves Silver, empresario gasero de Occidente, le come el mandado al Meco López, registra ante el INPI las marcas Gas Bienestar y relativas. Vaya ignorancia. Qué buen golpe, ¿eh? Gracias, don Francisco, por el comentario, esa es muy buena. Rafael Ramírez Lira, él está en Querétaro, mi estimado Juan María, la verdad te asiste y prueba de ello es el enojo que despierta entre los amantes del loco del palacio. No aguantan que se divulguen las tarugadas que este señor hace. Saludos y mis mejores deseos. Gracias, Rafa. Rafa Ramírez Lira está en Querétaro, en la UNIVA Querétaro, y ahí está haciendo una gran labor, particularmente en la defensa de la ecología. Tienen una actividad muy importante en redes sociales, así que si a ustedes les interesa el tema, pues sigan a Rafael Ramírez Lira. Alfred dice, se agarraron a golpes cubanos y chairos en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿El motivo? Pues las manifestaciones, ese es, Alfredo. Don Marcos Gera de Budebo, linda noche, señor Juan y toda la comunidad. Francisco Gerardo Tobalín Flores, los chairos usan la cabeza solamente para criar piojos. Ay, eso estuvo fuerte. Claudia Guerrero, también buenas tardes, linda comunidad. Marilú Campos Rico, yo creo que sus asesores, aunque sepan, no le dicen las cosas porque el mugre peje no les permite que le digan nada, lo tienen prohibido, entonces mejor se quedan callados. Efraín José Erosa Solana, y sigue con su estupidez, abrazos no balazos, me desespera este animal con esa idea estúpida, está ciego, sordo e idiota, cada vez más uno se da cuenta de su ineptitud y locura. Miren, lo que dice Efraín es tan cierto que ya hemos hablado de la gran cantidad de homicidios que nada más en menos de 3 años de este gobierno se han venido registrando. Son más de los que se registraron en este lapso con Calderón o con Peña Nieto. Va a romper el récord en todo lo malo que pudiera registrarse, pero él está empeñado, necio. Vean, es ofensivo
las órdenes que tienen los militares en Michoacán, en donde tienen que estar de brazos cruzados, mientras que los cárteles les cierran los caminos a la gente. Bueno, hay unos problemas gravísimos y él sigue con lo mismo. Pues como a él no le llegan, él trae una seguridad de 3 o 4 Suburban, trae un montón de gente que lo protege. Pues que se sigan muriendo los mexicanos, que se sigan muriendo los ciudadanos, total, que no le importa. Ed Ávila, buenas noches, maestro y comunidad naveja. Lo del avión no lo sabemos porque todo lo manejan bajo secreto. Si es que lleva ayuda humanitaria, pues qué bueno, pero una cosa sí es segura, el señor López no mandó lo que haya mandado, no lo hizo con el interés de ayudar al pueblo cubano, lo hizo pensando en ayudar al régimen comunista. No sabemos si le debe algo o simple y sencillamente siente amenazados sus sueños de dictador. Lucy Bustamante, qué impotencia tener a este presidente. Tienes razón, Lucy, un saludo. Francisco Briones, México también le vende a Cuba, donde yo trabajaba, el señor le vendía multifuncionales y copiadoras a Cuba. No, sí, mucha gente hacía negocio con ellos. Blanca Margarita González Uribe, buenas noches, comunidad naveja. Debemos insistir en redes sociales para que no se vaya a votar este 1 de agosto en esta encuesta redactada en forma confusa y amañada, que la votación no llegue al 40% de boletas para poner de nuevo en su lugar a este despreciable zángano de AMLO. Ya lo hemos insistido y habrá que reiterarlo, tiene toda la razón Blanca Margarita. Yo no pienso votar, cada quien es libre de tomar sus propias decisiones. Yo no pienso votar, bueno, ni López Obrador va a votar. Y no se dejen engañar, la pregunta no tiene nada que ver con los expresidentes, La pregunta habla de actores sociales, de actores políticos del pasado, y en una de esas está López Obrador, con varios de los actos criminales que se han registrado durante su gobierno, como lo que ha pasado con el COVID y la cantidad de personas que han muerto por la negligencia, por lo que ha ocurrido. Y así podríamos entrar a varios asuntillos que van vinculados con el señor López Obrador, así que yo por lo pronto no pienso ir a votar. Yo allí cada quien lo sabrá qué es lo que hace, pero no es solamente el 40% de las boletas, no, es el 40% del listado nominal, que es de cerca de 94 millones de ciudadanos. De ese total tiene que ser el 40%, si no, simplemente no sirvió para nada, y que cumpla con su trabajo. Si tiene pruebas en contra de los expresidentes, que las haga valer. Pero como él no sabe de leyes, él sabe de caprichos, de berrinches, es un tipo tan ignorante, pero tan ignorante, que no sabe qué es su principal responsabilidad: darle seguridad a la ciudadanía. Darle seguridad, esa es la responsabilidad de un jefe de Estado. Le vale, no tiene ninguna importancia para él. Y miren, hoy vamos a seguir, Maru, ahí me quedo, vamos a seguir con el asunto de Cuba. Escuchen ustedes lo que ocurrió hoy con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien está diciendo que fueron intentos de golpe de Estado. Otra vez, de veras que para que vean ustedes cómo cuando quieren acomodarse, el ejército, que yo sepa, el ejército cubano está con ellos, y el golpe de Estado normalmente viene de las Fuerzas Armadas. Que las protestas son parte de un complot, supuestamente, para un golpe de Estado mucho más amplio. También aseguró que no fueron pacíficas, según él, sino violentas, por lo que se va a aplicar la ley en contra de los infractores, dijo, y también anunció que habrá justicia en todos los casos. Escuchemos. Hay personas que van a recibir la respuesta que contempla la legislación cubana, que va a ser enérgica, pero también de respeto en cada caso a las garantías procesales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Y no habrá abuso, habrá la aplicación de las leyes en su justa medida. Aquí hay que evaluar también los jóvenes y todo un grupo de circunstancias como estas que hemos hablado, de naturaleza, de origen, de causa. También a lo mejor habrá que pedir alguna disculpa con alguien que en medio de toda la confusión que se arma en sucesos como este haya sido confundido, haya sido maltratado con la comida. Ahí tienen ustedes lo que dijo Miguel Díaz-Canel, el actual jefe del Estado cubano,
Y bueno, pues ustedes les creen que va a haber respeto por los derechos humanos con las escenas que ya hemos visto, como ya se les ha pasado la mano. Y vamos precisamente a Anonymous México. ¿Para qué aterrizó el FAM, el Fuerza Aérea Mexicana 3526 de la Secretaría de Defensa Nacional en Cuba? ¿Será que el gobierno de México mandó ayuda? Y la pregunta se la hace Anonymous a Marcelo Ebrard. Aquí ya les presenté estas imágenes, pero las reitero para que ustedes las puedan ver, para quienes van llegando ahorita a la transmisión. Aquí tienen, miren, aquí está la trayectoria que siguió en la nave, y aquí el momento del aterrizaje. Aquí está la matrícula del avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Lo importante sería que tuviésemos información, que nos dijese el gobierno de la República a qué fue este avión. Y ya entonces tomaríamos en cuenta todo esto que se está comentando hasta este momento con respecto a Cuba. Dice el cartonista Antonio García Nieto: ¿se acuerdan que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana sacó a Evo de Bolivia para que no lo juzgaran por el fraude electoral y se llevó cientos de misteriosos paquetes, y el gobierno clasificó la información de lo que eran por 5 años? Pues hoy otro avión de la Fuerza Aérea fue mandado a La Habana. Eso es lo que estamos comentando, así que es simple y llanamente lo que no está aclarado. Y hasta ahora vuelvo a decirles que informen de qué se trata, nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer, informarle, porque esa es la responsabilidad que tiene un gobierno con su población, porque no son dueños absolutos, y tienen que informar a la sociedad de qué es lo que está sucediendo. Total, les estoy dando esta información. Dice Diego Fernández de Ceballos: el presidente no puede ni quiere enfrentar la realidad que vivimos en México, por eso nos quiere distraer ahora con sus aspiracionistas, que como él dice son corcholatas. Si nos da tiempo, les participo parte de lo que publica en redes sociales el jefe Diego Fernández de Ceballos. El artista Santiago Baeza, artista y amigo, dice: resulta indispensable que el gobierno mexicano aclare si envió aviones de la Fuerza Aérea Nacional a Cuba, y de ser así, que explique cuál fue el motivo. Por su parte, Claudio X González Guajardo dice: parece que para AMLO y Fernández es el presidente de Argentina, debería haber derechos humanos para las víctimas de la represión policial en Colombia o Chile, pero no para las víctimas de la represión policial en Cuba o Nicaragua. Santiago Cantón, Diálogo Interamericano en Washington, D.C., cita de Andrés Oppenheimer. Ahorita les voy a leer algo más de Andrés Oppenheimer. Carlos López Jones: como era de esperarse, el gobierno de López Obrador le manda insumos a Cuba. Lo hace en lo oscurito porque Cuba no puede reconocer el evidente fracaso de su modelo económico, que no produce ni lo esencial. ¿México va a mantener a Cuba? No lo dudaría, dice Carlos López Jones. Por su parte, vean qué duro está esto, dice Andrés Oppenheimer en el Miami Herald: la vergonzosa postura de México y Argentina sobre el régimen de Cuba. Y escribe: si hubiera una medalla para la hipocresía política o para el desdén por los derechos humanos, habría que dárselas a los presidentes de México y Argentina por su vergonzosa respuesta a las protestas pacíficas del 11 de julio en Cuba. En lugar de pedir la protección de la libertad de expresión, están defendiendo una de las dictaduras antiguas y represivas del mundo. Los presidentes populistas Andrés Manuel López Obrador de México y Alberto Fernández de Argentina están entre los pocos líderes del continente, sin contar a los dictadores izquierdistas de Venezuela y Nicaragua, y al presidente de Bolivia, que de hecho se pusieron del lado de la dictadura cubana. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, entre otros,
condenaron la represión contra las masivas manifestaciones pacíficas en Cuba. Incluso el gobierno socialista de España exigió que Cuba respete el derecho fundamental de su pueblo a participar en manifestaciones libres y pacíficas. Pero López Obrador y Fernández, quienes a menudo coordinan su política exterior, se hicieron eco de la absurda afirmación del régimen cubano de que las mayores protestas sociales de Cuba en las últimas décadas fueron culpa de Washington. Al menos un manifestante murió y más de 140 personas fueron arrestadas o desaparecidas según grupos de derechos humanos, es lo que escribe en Miami Herald el periodista argentino Andrés Oppenheimer, y creo que tiene toda la razón con lo que está expresando Andrés Oppenheimer, que se lo estoy participando pues para que ustedes tengan una idea de lo que está viviéndose en este momento. Bueno, pues voy con más comentarios de ustedes que me acompañan en la transmisión de este jueves 15 de julio. Vamos ahora a lo siguiente. Déjenme ver dónde me quedé. Aquí está. Alfredo Alfred dice: lo que se debe hacer es que hay que terminar la dictadura cubana de una vez por todas, que entre Estados Unidos y se acabe el lío. Aureoles Alejandra, muy bien por el actor, habla de Eduardo Yáñez. Dice María Guadalupe Pérez Arriaga: buenas noches. Max Garza Valle: ¿y para qué mandaron un avión a Cuba? Espero que para ayudar al pueblo y no al maldito gobierno. Fuera los dictadores. Eso es lo que está comentando. Por su parte, Alfredo Alfred dice: se decía que Cuba era un garito en los tiempos de Fulgencio Batista, pero con la Revolución Cubana continuó en lo mismo. Muy diferente. A ver, también hay que recordar que en el caso de Batista fue un dictador, eso no podemos negarlo, no se puede olvidar qué es lo que estaba pasando. La dictadura de Batista también fue sanguinaria y tenía convertido al país en muchas partes en un burdel. Eso no se puede dejar de reconocer. No se puede dejar de reconocer qué es lo que se vivió en Cuba con Fulgencio Batista. Y sí, tenía casinos, tenía una vida nocturna muy activa, pero también tenía la particularidad de que estaba con una producción completamente diferente. Era un país que era autosuficiente, que tenía las posibilidades que se estaban comentando. Bueno, les voy a pasar ahora lo que dijo Eduardo Yáñez en esta entrevista que le hicieron los periodistas en el aeropuerto de la Ciudad de igualito, México. Tenemos un presidente que es un Déjenme regresar dictador. un poquito más para que Qué triste que corte toda comunicación, ¿no? Porque no permiten que se... Siempre ha sido así ese país, yo no sé qué les extraña, o sea, ¿por qué lo hacen tema ahora? Porque ahora salió la gente, siempre han salido. Pero actores como... Ustedes no lo van a poner, pero eso nos espera en México. Igualito, tenemos un presidente que es un dictador. Igualito nos espera en México. Dejémonos de estar pensando, haciéndonos tontos. Ahí tienen las declaraciones en el aeropuerto de Eduardo Yáñez. A mí, créanme que Eduardo Yáñez no es un actor de mis simpatías, porque sabemos que se ha comportado mal en algunos casos, pero hoy tiene toda la razón con estos comentarios que ha formulado y que pues creo que vale la pena volverlos a presentar. Entonces, bueno, pues vamos ahora a otras cosas. Miren, en México, en Ciudad de México, se estrenó el cablebús, ¿sí? Y el cablebús está informando el periódico Reforma, que tanto odia el presidente López Obrador. En Italia indagan tragedia y en México opera cablebús. La empresa Leitner, que construye la línea 2 de cablebús, es investigada en Italia por la caída de un teleférico que provocó la muerte de 14 personas y dejó un niño lesionado. Además de construirla, la firma operará durante un año la línea 2,
que irá de Constitución de 1917 a Santa Marta en Iztapalapa con una inversión de 3.168 millones de pesos. Se espera que la nueva ruta inicie operaciones el próximo mes. Aquí les voy a presentar estas imágenes que presenta en su portal el periódico Reforma. Aquí tienen en Italia el accidente que se presentó y aquí está el cablebús que se está utilizando en la Ciudad de México. Aquí tienen ustedes, es la información a este respecto. Entonces, pues ya les doy los detalles para que, nada más para que ustedes lo tengan, simplemente que tengan la información a este respecto con el nuevo cablebús. Ojalá que sea un buen servicio, ojalá que se trate de un transporte que resuelva muchas necesidades en la Ciudad de México, pero, como dirían muchos, lo dudo. Hoy por la mañana hubo fallas en la línea 6 del metro de la Ciudad de México. Línea 6 del metro de la Ciudad de México. Falta de mantenimiento. Va a tronar el sistema. No tienen dinero. ¿Dónde está Claudia Sheinbaum con todo esto que se está presentando? ¿Dónde carambas están en ese momento con toda esta situación? Vamos con más comentarios de ustedes. Dice Equiner Sumón Cifra, buenas noches para todos ustedes, gente que usa el intelecto. Dali del Carmen Baños, ¿nos puede hacer algún comentario del avión mexicano que fue a Cuba? Ya lo hicimos y bueno, supongo que el comentario fue antes de que lo hiciésemos. Ligia Villanueva, buenas noches, comunidad naveja, que AMLO les dé barcos pesqueros rentados a los cubanos, no al gobierno comunista, para que puedan salir a pescar ahora y tener que comer. Es más rápido que salgan a pescar que sembrar y cultivar arroz o frijoles, lo que dice Ligia. Gracias. Marilú Campo Rico, híjole, si es una verdadera pena lo que les pasó a los cubanos. Tere Mendiola, buenas noches comunidad, saludos desde Querétaro. Julián Martínez nos saluda, dice, van a aumentar las becas para los estudiantes de primaria, secundaria y prepa, anunció la mera de la Ciudad de México. Vamos a ver cómo lo hacen. Daniel Viñó también nos saluda y está dando que en paz descanse el papá de Karinita. Francisco Gerardo Tobalín Flores dice, amigos, hoy nos visitó un aguerrido equipo de cachibol de Aguascalientes. Al fin, después de más de año y medio, vive el deporte. Me felicitaron varios hombres y mujeres ahí nomás. Felicidades, don Francisco, muchas felicidades. Santa Fuentes, una lancha, amigos, porfa, y Chalco. Esto es lo que nos está comentando. María Guadalupe Pérez Arriaga, abran los ojos, seguidores de López, cómo fue Cuba y ahora lo que es. Nos saluda Luzma Libertad, muchísimas gracias. Mari Reyes, estoy de acuerdo con Eduardo Yáñez, que para allá vamos, debemos detener al loco que dice que gobierna y que quiere conducirnos al mismo camino de Cuba. Por su parte, le da también el pésame Francisco Gerardo Tobalina Karinita, igual que Juan N. Hernández. Es la característica de esta comunidad. Omara Salazar Ruiz, pero igual que en México, llegó al poder la envidia y el resentimiento, la desgracia del comunismo de los mediocres. Omara me hace recordar a una cubana, la cantante Omara Portuondo, una de las artistas que también estaba vinculada con el régimen. López Ricardo, buenas noches, señor Juan María, muchas gracias. Gracias, Ricardo, porque nos hizo llegar unos buenos videos en el Messenger. Gracias. Gustavo González Hernández, descansa en paz mi hermano Oscar, y lo recordamos cada día. Gustavo González Hernández es un exdiputado panista. Felicidades, Gus, porque ya eres doctor por la UNAM, doctor en Derecho. Un fuerte abrazo y pues recordamos a tu hermano Oscar también. Guadalupe García, abrazos y no balazos no es una idea, es una estrategia. ¿Ah, sí? Pues es una estrategia fallida, Guadalupe. Manuel Licea, saludos a todos, cuídense. Emma Rivera Medina también nos saluda, muchísimas gracias. Rafa Dávila, buenas noches comunidad. El teclado de mi cel se quedó trabado, pero aquí está presente Rafa. Francisco Briones, tengo una foto de un grupo de WhatsApp en Zamora, donde la población civil se avisa por si hay bloqueo en carreteras cercanas. Es que ya no nos queda más. Como no hay seguridad, pues la gente va buscando cómo protegerse unos con otros. Eso es lo que
hay que hacer. Oigan, ya que estamos en los avisos y los agradecimientos, gracias a Lourdes Barragán por el favor que nos hizo con la búsqueda de un oxígeno. Fíjense, detallitos que van siendo, eso es hacer comunidad. Así que muchísimas gracias, mi querida Lourdes, y bueno, pues ya estamos aquí en todo esto. Que bueno, pues insisto, esa es la calidad humana de la gente que nos acompaña aquí en las transmisiones. Bueno, pues miren, hoy Marco Silva, quien ha seguido muy de cerca la problemática que viven los padres de los niños enfermos de cáncer, que están en verdaderos predicamentos, hoy en el noticiario de Ciro Gómez Leiva explicó qué es lo que pasó con un grupo de padres, para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando. Este grupo de padres de familia de Veracruz hace un viaje por la noche para no pagar hotel porque no tienen dinero. Viajan de Veracruz a la Ciudad de México para entrevistarse con autoridades para que les digan qué va a pasar con los medicamentos que están esperando y que el gobierno debe entregarles, y que bien, ahí está el candil de la calle y oscuridad de la casa. Esto es lo que comentaron tanto Marco Silva como Ciro Gómez Leiva por la mañana. Nos vemos la próxima semana, fue lo que le dice la autoridad, pero los papás... ¿Y la próxima semana en dónde? ¿Van a lo mismo, Ciro, exactamente lo mismo. Otra vez van a venir, pero los papás... Lo mismo que hicieron ayer lo van a tener que... Y lo están repitiendo desde hace varias semanas. Porque los burócratas del INSABI no pueden ir a Veracruz. No pueden ir a Veracruz, tienen cosas muy importantes. O porque no le pueden preguntar al gobierno del estado porque son autónomos, Ciro, que esa fue también la cantaleta que ayer se repitió una y otra vez. ¿Cómo va a responder Veracruz? No, ellos son autónomos. Eso es la responsabilidad del gobierno del estado. Nosotros no nos podemos meter a eso. Entonces, pues eso es lo que se llevan. Se llevan como, digamos, promesas de papel. Una prórroga, una nueva prórroga. Y regresen la próxima semana, porque nosotros, señores burócratas, solo los podemos recibir la próxima semana para decirles que nos seguimos haciendo cargo del asunto. Estamos muy pendientes de su asunto, señor. Que ya llegaron los medicamentos, gracias. ¿Cuántos? Son 12 claves. ¿A dónde llegan? No lo sé. ¿Por qué no hablamos del Sistema Nacional de Abasto? ¿De cuál es la demanda nacional? A mí no me den cifras, dicen los papás. A mí dime, llega a mi hospital en Jalapa, en Oaxaca, en Guerrero, en el Estado de México, tal fecha y en tal cantidad. Así que, pues, nueva prórroga. Hasta la próxima reunión, del próximo miércoles a la 1:00 p.m, pero claramente, Ciro, ya se ve un desgaste mayúsculo en los papás. Y estoy hablando no de lo que han venido viviendo desde hace años, sino en este último tramo, cansados de este último tramo, de sí tener una silla en un auditorio de la Secretaría de Salud y estar frente a funcionarios del INSABI, pero recibir lo mismo. Nada. Burócratas del INSABI. Y lo mismo, recibir nada. Esto es parte de lo que hoy presentaron en el noticiario de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Y bueno, pues ahí tienen ustedes los predicamentos de los padres de los niños con cáncer. Esto es en el estado de Veracruz, nada más en Veracruz, ¿sí? Olvídense lo que pasa en toda la República. Pero a propósito de todo esto, Nariz Roja, la asociación, el grupo, la fundación para el cuidado y la atención de los niños con cáncer, publica hoy en Twitter, hoy los representantes del INSABI solicitan a los padres de familia que les indiquen qué falta en los hospitales, otra vez, y que les indiquen la cantidad de medicina que se consume en sus hospitales. Garantizaron el medicamento y no saben dónde está, no tienen respuesta para la cantidad de medicamento enviado a los hospitales, y es el colmo que no puedan dar razón de la medicina y poner a los padres a ser auditores de compras. Es terrible. Las promesas del presidente López Obrador no se cumplieron. No hay quimio y claman no más mentiras. ¿Quieren ver ustedes lo que sucedió? Aquí están, miren, los padres de familia, los padres de los niños con cáncer, con la gente del inútil INSABI. Escuchen.
Bueno, se oye muy bajo todo este sonido, pero es el reclamo que están haciendo los padres de familia reunidos que, ya les informábamos, viajaron desde Veracruz para que no recibieran ninguna respuesta a toda su situación. Esto es lo que están viviendo los padres de los niños con cáncer. Y bueno, pues mientras tanto, ¿cuánto cuesta fletar un avión para mandar ayuda humanitaria de Cuba? Que insisto, no hay que negarle el apoyo al pueblo que se encuentra en predicamentos, pero primero resuelve el tuyo. Primero tu responsabilidad está con el pueblo que gobiernas, con el pueblo al cual le prometiste que estabas desapareciendo el seguro popular y que habría algo que realmente funcionaría. Ese fue el compromiso que supuestamente asumiría el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y que bueno, pues ustedes lo están escuchando. Esto es el día a día. Esto es lo que estamos enfrentando todos los días en México con este inútil gobierno. Sam Pisa dice, ¿qué dice el artículo 114 de la Constitución? El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a 3 años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos en que hace referencia el artículo 111. La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción tercera del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a 7 años. Marilú Camporrico, yo tampoco iré a votar. María Guadalupe Pérez Arriaga, yo no voto, no le sigo el juego a esta rata mayor de López. Marta Leticia Arroyo Muñoz, es perder el tiempo y hacerle el caldo gordo al peje. Esto es con la votación del 1 de agosto. Tere Mendiola, mi familia y yo no iremos a votar. Francisco Gerardo Tobalín Flores, votar por lo que dice el CACAS es avalarlo si vota el 40%, aunque sea por sí o no. Por su parte, nos dice Mayedit Regbe que la consulta sea contra los López Obrador y Gatell por asesinos. Artemio Enríquez, ojalá nadie vote, es una total farsa y capricho del peje para seguir dándole a tole con el dedo a sus seguidores. Eso es lo que están comentando. Y bueno, pues voy ahora a presentar otros temas. Ahí me quedo, Maru, con lo que estamos comentando para escuchar ahora el comentario que hace en sus redes sociales Fernando Belauzarán. Vamos a escucharlo. Creo que ahora nos recuerda lo de los sobres que le llegan a López Obrador. Por el bien de Morena, primero los sobres. Soy Fernando Belauzarán. Hace unos días, el periodista Carlos Loret dio a conocer un video de otro hermano del presidente recibiendo dinero de David León cuando este era operador del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. En el reportaje difundido por Latinus, ubican el hecho durante las campañas del 2015, al igual que los ya conocidos de Pío, revelados hace un año. De hecho, la semejanza con aquellos es notable, pero ahora se trata de Martín Jesús, el menor de la familia López Obrador, a quien llaman Martinazo y se le ve recibiendo 150,000 pesos en efectivo. La única diferencia relevante es el cambio de explicación. Respecto a los de Pío, el mandatario afirmó que eran aportaciones para su partido, mientras que con el nuevo asegura que se trató de un préstamo personal. Se dio cuenta que confesar delitos electorales no era buena idea. Persisten muchas dudas y ninguno de los involucrados da la cara para aclarar los hechos. Si acaso avalan la versión oficial mediante un tuit y se esconden para no responder las interrogantes del caso. ¿Por qué
qué David León grabó las entregas? ¿Lo hizo por encargo del gobernador? ¿A él le dio los videos? ¿Cómo se filtraron? ¿Cuántas grabaciones hizo y a quiénes? ¿De dónde salió el dinero? ¿Eran recursos públicos del estado más pobre del país? ¿Fueron a cuenta de cantidades comprometidas mensualmente, al grado que Pío las anotaba en su Biblia y Martinazo pidió que se lo descontaran? ¿Por qué ambos aseguran que los recursos eran para su hermano Andrés Manuel? ¿Fue por esos sobres que León fue nombrado alto funcionario del actual gobierno? ¿La alianza de Morena con el Partido Verde se cocinó con tales favores? A diferencia de los expedientes abiertos contra opositores, con Pío las investigaciones están detenidas y la impunidad prevalece. Seguramente sucederá lo mismo con Martinazo, pero si el presidente López Obrador quiere que le creamos que está combatiendo la corrupción, que empiece por la de su familia. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Ahí tienen ustedes este comentario de Fernando Belaunzarán con respecto a la corrupción en este gobierno. Es una corrupción espantosa, peor que la que habíamos visto. A ver, ¿qué diferencia hay entre esta corrupción de la familia del presidente y lo que se hablaba en el sexenio pasado con la Casa Blanca de Peña Nieto? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No sabemos cuántos sobres llegaron, no sabemos cuánto dinero le llegó a López Obrador en esas entregas que le llegaban desde el estado de Chiapas, al parecer por indicaciones del gobernador Manuel Velasco, quien es actualmente senador de la República. Entonces, pues allí tienen ustedes estos detallitos que se están presentando. Miren, este artículo me causó mucha gracia. Baños Bienestar, lo escribe en el periódico 24 Horas Julio Patán. Y vamos a él. El presidente se levanta feliz porque el béis va en camino de convertirse en el deporte nacional y de pronto, mientras se dirige a la mañanera del día, piensa, qué inteligente, qué humana fue la intervención de Cuitláhuac sobre los baños de gasolinera en Veracruz. Y si hacemos un plan nacional a partir de esa idea, ya, Baños Bienestar, concluye y enseguida, porque esa mente todo abarcante e hiperkinética no se detiene nunca. Y luego de felicitarse por haber hecho una apuesta como la de Cuit, a fin de cuentas, la grandeza de un líder también se deja ver en la calidad de sus allegados. Imagina los contingentes del ejército con botes de pintura, lavabos y WCs nuevos. Mientras se dirige a platicar con Molécula, atleta keniana y compañía, se da cuenta de que podríamos crear una empresa del Estado. En vez de comprar los insumos, el mosaico, las llaves, el papel de baño, mismo, por supuesto, el jabón, a la iniciativa privada que solo quiere enriquecerse, Sanipatria se ilumina y piensa en lo extraordinariamente creativo que está ese día. Claro que quien en su equipo ese orden al bat propio de un juego de las estrellas entiende de baños, Mario Delgado, se responde en un segundo, pero enseguida descarta la idea, porque sí, Marito entiende del asunto, pero no en ese sentido. Y aquí no somos unos irresponsables. Octavio Romero, no. Pemex es estratégico. Las mejores mentes tienen que concentrarse ahí. Lo que, claro, excluye también a Rocío. Se resigna y además lo vamos a necesitar después para la empresa que garantice nuestra autonomía alimentaria. La Milpa Soberana, tendremos que crear una subdirección en la CFE. Manolo puede con eso. Y se la encargamos a su hijo, que es re bueno para las asignaciones directas. Luego de decidir, sin titubeos impropios de un hombre de Estado, que esa mañanera también la va a dedicar a hablar de los medios, se imagina cómo, luego de llenar el país de baños gratuitos y dignos, pero austeros, podríamos enviar WCs y papel de baños solidarios a Cuba, a cambio de doctores. Hay que decirle a Díaz-Canel que no se mande con el precio, como la otra vez. Pero, hey, ¿y si en vez de doctores pedimos coach de béisbol?
coño, hoy vengo inspirado. Sí, ya sé que esto no es más que una especulación. Pero oigan, hablamos del presidente que quiere poner al ejército a repartir tanques de gas, le apuesta a hacer su red social para invitar a Trump y le está metiendo una lanota a un tren de carbón. Se vale soñar, ¿no? Qué buen artículo de Julio Patán, ustedes lo pueden leer en 24 horas en el portal de este periódico, porque me parece que está bastante bien y que está a la orden del día, está muy actual con respecto a lo que se está presentando en el país. Bueno, vamos ahora a otras cosas. Gracias por estar participando, por darnos sus comentarios. Ahora vamos a escuchar al periodista Ricardo Rocha, quien nos hace una seria advertencia con respecto a el hambre que viene. Eso es lo que dice el periodista Ricardo Rocha en su programa en Radio Fórmula y a través de su agencia Detrás de la Noticia. En mi opinión, detrás de la noticia, el hambre que ya está aquí. A veces tengo la impresión de que estamos atrapados en un pantano de palabras, un lodazal de frases inútiles que nos rodean día a día. Miles de expresiones absurdas sobre temas quiméricos. El Tren Maya que nadie pidió y parece condenado a serpenteante fantasma. El aeropuerto de las ocurrencias al que nadie quiere ir y donde nadie quiere aterrizar. La refinería de costos geométricos y aguas necias. El último invento del genio iluminado, señoras y señores, que es el gas bienestar, para el que habrá también miles de millones, porque para eso, aquí primero los pobres, aunque luego ya no nos alcance para los pobres de los pobres. Y, por supuesto, en la pista central, el gran espectáculo de las corcholatas humanas, alguna de las cuales será destapada por el Señor y dador de vida, el infalible, el bien amado, el todopoderoso, el dueño del circo, pues. Y mientras tanto escapan a nuestras miradas algunos pequeños grandes augurios que anticipan los días y años que vendrán. Según el INEGI, el Coneval y alguna otra entidad, tendremos hasta 14 millones de nuevos pobres este año, en congruencia con el odio del actual gobierno hacia la clase media, a la que terminará desapareciendo. Apenas ayer en el Universal se consigna que la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, establece que en los años recientes México se aleja cada vez más de la meta global, hambre cero. Hasta 2006 padecían hambre 4.700.000 mexicanos y para 2018-2020 la cifra se duplicó a 9.200.000. Imaginemos 92 estadios aztecas llenos de hambrientos. Está claro que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hasta ahora ha dedicado 7 de cada 10 horas de su gestión a ocuparse de si hablan de él bien o mal, o a descalificar y pelearse con los medios de comunicación, no le importan en lo más mínimo estas advertencias. Menos aún se ha ocupado en estos 3 años de gobierno de convocar a los protagonistas de la producción para instrumentar una gran estrategia agroalimentaria que acabe con el vergonzante flagelo del hambre. Una real muestra de compromiso social de un gobierno supuestamente sensible y de izquierda. A ver, llamemos a las cosas por su nombre. En México ya hay hambruna. Y si alguien me acusa de fatalista o peor aún, de neoliberal o conservador, aquí la definición oficial de la FAO. Se considera hambruna a la carencia grave de alimentos, que casi siempre afecta un área geográfica grande o un grupo o número significativo de personas. La consecuencia generalmente es la muerte por inanición de la población afectada, precedida por una grave desnutrición o malnutrición. La inanición es una condición patológica en la que la falta de consumo de alimentos amenaza o causa la muerte.
Las panzas de los niños reventadas de parásitos en Chiapas u Oaxaca son testimonios irrefutables. Según la misma FAO, a menos que se apliquen terapias nutricionales de salvamento, los hambrientos mueren, ni siquiera tarde, sino temprano. Porque lo terrible es que 75 de cada 100 muertos por hambre son niños menores de 5 años. En México tenemos un gobierno que ha sido incapaz de proveer de medicamentos oncológicos a nuestros niños con cáncer para evitar que mueran repentinamente. No nos extrañe su indiferencia hacia los niños que mueren poco a poco. Así que más nos vale salir cuanto antes del pantano. Profundo, muy sentido, muy lleno de verdades este comentario, este análisis del periodista Ricardo Rocha desde su agencia Detrás de la Noticia, y que lo hace llegar a través de su programa en Radio Fórmula. Bueno, voy a más comentarios de ustedes que nos acompañan. Francisco Gerardo Tobalín, ya nos dijo eso de que hoy lo visitaron. José Efraín Nevares dice que en la consulta también vaya el nombre de Obrador, ya que recordemos que en el 2006 él también tomó posesión como presidente, por lo tanto también es expresidente y como tal debe ser juzgado. No, hombre, José Efraín, es a los actores del pasado, el pasado es ayer. O sea que puede entrar perfectamente el COVID y la gran cantidad, la matanza que han hecho entre los López-Gatell y López Obrador. O no se les olvide que fue jefe de gobierno y como jefe de gobierno se despachó con la cuchara grande. Así que no, tela de dónde cortar hay más que suficiente. Gracias por el comentario. Sam Pisa nos dice que el artículo 21, la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquel. Muchas gracias por estos detalles. Mi queridísimo amigo Ignacio Gutiérrez Guerrero, Nacho, me gusta más como títere de Raúl que un estadista o dictador. No tiene presencia ni fuerza de liderazgo. Viva Cuba libre, ya es hora. Ya va un fuerte abrazo, mi querido Nacho. Gracias por hacerte presente por aquí. Don Margarito Fajardo dice: muy buenas noches, amigo Naveja. Es desesperante todo lo aberrante que nos receta el presidente. Está viendo las masacres que hubo en Chiapas y eso que por allá anduvo, y lo de Michoacán, que ya no se puede vivir ni en sus lugares de origen total, que ya es insoportable con sus tontas palabras. Y nos da las buenas noches, don Margarito. Igualmente para usted. Mayedit Rec B, se fijan cómo son los mismos rollos de Obrador, echando culpa a todo el mundo de sus estupideces. Carmen Trillo, buenas noches, señor Naveja. Ojalá que el señor Loret ya esté investigando. No, no es el único Carlos Loret. Hay muchas tribunas periodísticas que vale la pena seguir, que vale la pena escuchar. Hace rato estaba escuchando yo a Pepe Cárdenas haciendo un análisis del tema de Cuba con respecto al envío de la ayuda humanitaria, muy serio, como lo que hace Pepe, con muy buen contenido, haciendo señalamientos muy bien marcados. Ahí está el programa de Ciro Gómez Leiva, que también está muy bien desarrollado. Hay otros programas, Salvador García Soto, que hace muy buenos programas en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión, y sus columnas en el periódico El Universal. O sea, por estar hablando de estos productos que están haciendo en redes sociales, ahí tienen, Ricardo Rocha, el trabajo notable que viene haciendo en Radio Fórmula y también en las redes sociales, y que aquí le estamos dando en redes sociales. Hay varios: Beatriz Pajés, Fernando Belauzarán, don Guillermo Ochoa, que están produciendo piezas muy dignas. O sea, hay una muy buena cantidad de informadores, de analistas, de comunicadores que han venido haciendo aportaciones. ¿Y qué decir de aquellos médicos, matemáticos, administradores que se han metido de lleno con el tema del COVID? Hay un grupo de verdad muy destacado que nos han hecho el favor de orientarnos: Javier Tello, el doctor Alejandro Macías, Alejandro Cano, la doctora Jiménez Fibi, Salvador Fajardo,
Arturo Erdely. Bueno, hay una gran cantidad, voy a cometer errores de falta de recuerdo, de falta de memoria, para poder referirme a ellos. O sea, hay mucha gente que ya está inconforme. Por eso cuando dicen, fíjense, cuando dicen, es que la oposición no está haciendo nada, aguas, porque la oposición está haciendo cosas que dieron un golpe en el 6 de junio. El logro que se tuvo de acotar el dominio de López Obrador en la Cámara de Diputados es parte de lo que está haciendo la oposición. ¿Que pueden hacer más? Sí. Pero la sociedad se está moviendo, los ciudadanos se están moviendo. No crean ustedes que la tiene fácil López Obrador para el 2024. Yo no lo creo. Y menos con lo que está sucediendo con su propio establo, como le decían a los viejos del boxeo, a sus grupos de boxeadores. Tere Mendiola, es un pesar ver cómo están en Cuba. Ya se dice que ya han matado a varias personas y encarcelado este Mesías de Cuarta apoyando al nefasto gobierno comunista de Cuba. Pedro Silva, buenas. De seguro el avión transporta material para reprimir al pueblo cubano. Más bien para apoyar al gobierno cubano. Antonia Ibarra, bendecida noche, Juan y querida comunidad naveja. Gracias, Antonia, por participar. El maestro, mi querido Gabino Cárdenas, un jefe de Estado mexicano tiene como responsabilidad cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes derivadas. De ahí su única promesa en su toma de protesta. Además, trabajar para generar economía rentable e infraestructura que garantice alimentación, salud, educación y seguridad a todos los mexicanos, así como desarrollo humano constante y permanente para toda la población y acceso a bienes tangibles e intangibles que dignifiquen la vida individual y social. Muy bien escrito por el maestro Gabino Cárdenas, un gran académico. Y mira, Gabino, ahí te va lo que hoy presentó Carlos Loret de Mola en su noticiario en la XCW, en Así las Cosas, cuando entrevistó a Marco Fernández de México Evalúa. Marco Fernández hizo un análisis acerca de que sí, urge que regresen los niños a la escuela, a clases, pero ¿en qué condiciones? ¿Qué está haciendo este gobierno? Nada. Nada más decir, tienen que regresar. Escuchen las palabras de Marco Fernández en esta entrevista de Carlos Loret de Mola en la XEW. Tiene razón el presidente respecto a la urgencia de encontrar la manera de poder facilitar el regreso a clases. Pero cuando ni siquiera tienes recursos para garantizar en las comunidades más amoladas, en las menos favorecidas, el suministro de cubrebocas, una medida básica para poder proteger tanto los estudiantes como los maestros, si no has logrado establecer con la Secretaría de Salud un protocolo para pruebas aleatorias. Entiendo que no puedes hacer pruebas a todo, más de los 2,5 millones de maestros y 36 millones de alumnos que tiene el sistema educativo, eso lo entiendo. Pero entonces haces pruebas aleatorias para precisamente identificar, por ejemplo, los casos asintomáticos que tanto te han hablado los especialistas en salud, que son medidas que permiten darle más certidumbre a la comunidad educativa para animarse al regreso a clases. Hay, además, lamentablemente, tú lo has visto, la especulación y el temor entre muchos de mis colegas docentes y de las comunidades educativas de qué tan eficaz es la vacuna CanSino, si se va a necesitar o no un refuerzo, no lo sabemos. Y entonces eso todavía le agrega, digamos, complejidad a la posibilidad del regreso a clases. Entonces, para poder regresar a clases, ¿qué es lo que necesita? De entrada se necesita información, se necesitan recursos, se necesita una cosa básica, Carlos, liderazgo. Ni siquiera el presidente ha podido poner el ejemplo de cosas tan básicas como utilizar todo el tiempo el cubrebocas para poder establecer medidas que ayuden a contener el efecto de la pandemia, de forma tal que sea más fácil crear condiciones para el regreso a clases. Tú lo has visto en la Ciudad de México y en distintas ciudades del país. Muchas de las personas se comportan ya como si no hubiera pandemia. Y ahora que está aumentando el contagio por la variante Delta,
pues entonces empieza a dificultar aún más el regreso a clases presenciales, con lo cual va a tener efectos muy, pero muy negativos a los más que ya han tenido en la comunidad, sobre todo los estudiantes menos favorecidos, que son a los que tendríamos que en primer lugar proteger para que realmente la educación sirviera para combatir la pobreza y la desigualdad de nuestro país. Muy interesante lo dicho por Marco Fernández de México Evalúa, y que para mí es uno de los temas fundamentales. Todo lo relativo a la educación me parece que es tan importante, tan trascendente, y este gobierno le ha dado, no han hecho nada en lo que va del año y medio, del año y medio que tenemos de pandemia. Realmente han hecho el ridículo, y eso que están pensando en un curso híbrido, decía el propio Marco, es muy difícil, muy complicado. No hay los recursos, no hay las posibilidades. De verdad que este regreso que se está planeando no tiene, ni que planeando es mucho adorno para un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues vamos con más comentarios de ustedes que me están acompañando aquí en la transmisión de este día, cosa que agradecemos mucho y que nos permite pues entrar a todos estos temas que, la verdad sea dicha, deben de interesarnos a todos los mexicanos. Y bueno, lo que hacen ustedes con sus comentarios es robustecer a esta comunidad. José Rodríguez Jauregui, qué frustración tener un gobierno tan chafa. Así es, ni modo. Abel Franco, buenas noches a todos. No es tan fácil una intervención militar a Cuba. Hay naciones como Rusia o Corea del Norte que apoyarían ese gobierno. Pon tú que Corea del Norte no, pero Rusia y China, quién sabe cómo se comportarían. Manuel Isea, el cablebús Sangoleto Bus, eso es lo que dice. Ya se debe haber subido. No, él vive en Ciudad Juárez. Ahí vive Manuel. Aureoles Alejandra, qué miedo el cablebús, no se confíen con la Sheinbaum. Es lo primero que yo pensé, ¿eh? Alfred, el metro recibe diariamente millones de pesos que depositan los usuarios al comprar su boleto. ¿Qué hacen con ese dineral? Se lo clavan seguramente, pero es insuficiente, Alfredo. Es muy barato el metro de la Ciudad de México, muy, muy barato. Digo, no lo deben subir porque en este momento la gente no tendría con qué pagar. Silvia Velázquez, buenas noches, señor Juan María Naveja, un cordial saludo a usted por mantenernos informados. Con gusto. Santiago Cárdenas Toto, saludos desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, solo me junto con la comunidad pensante. Muchas gracias, Santiago. Lourdes Barragán, la Claudia está feliz, oyendo cómo le gritan presidenta, presidenta. Gracias, Lourdes. Carmen Naveja está viendo el video. José Sergio Valadez Sánchez fue a llevar las armas que según les robaron a los de la Guardia Bolivariana. ¿Quién sabe qué tanta cosa llevarían? Mayedit Reg, ¿se fijan cómo son los mismos rollos de Obrador, echando culpas a todas sus estupideces? Ya había leído yo eso. Tere Mendiola, en el cablebús hoy se les fue la luz y se quedaron parados en el aire, pasaron un video, una persona que estaba allí, híjole, imagínense, la desesperación, que se vaya la luz y se queden colgados de la brocha con todo lo que ha sucedido, híjole. Carlos de Aquino Castillo, más bien que López se preocupe por lo que pasa en México en lugar de quedar bien con la dictadura cubana. Mari Reyes, pues no augura nada bueno que una compañía que tiene tales antecedentes en Italia sea la que puso el teleférico en México. Roguemos a Dios que no pase alguna desgracia. Max Garza Valle, felicidades señor Naveja por su excelente labor en favor del pueblo cubano y en contra de los comunistas cubanos. Gracias, Max. Alfred Omar Portuondo y Silvio Rodríguez, jilgueros del régimen cubano. Se dice que el tal Silvio tiene una mansión que le regaló Fidel Castro. Santiago Cárdenas Toto, Michoacán ya es un estado fallido. Oigan, a ver, a propósito de lo que dice Santiago, esto es bien importante. Que López Obrador no reciba a Silvano Aureoles es una verdadera majadería, una verdadera irresponsabilidad, porque a querer o no, Silvano Aureoles es el gobernador de Michoacán hasta el último día. Y así fuese a tratarle pura grilla, tendría la obligación de recibirlo. Salir con que le falta la investidura, por favor, si se ha sentado, se ha zurrado en la investidura presidencial,
Por favor, es una irresponsabilidad no recibir al gobernador de un estado que está sufriendo situaciones verdaderamente calamitosas. ¿Pero para qué lo recibe? ¿Para decirle, la receta es abrazos, no balazos? Pues no, pues ni caso, no hay caso, pero sí es una irresponsabilidad por parte de López Obrador. Lourdes Barragán, somos Comunidad Naveja, que se está convirtiendo en una hermandad. Gracias a ti, Juan, por haberla iniciado, y un enorme abrazo, ¿no? Pero este tipo de detalles tan humanos, Lourdes, pues simplemente nos muestran que tenemos mucha calidad como gente los que aquí nos reunimos. Concepción Márquez, Carnita le acompañó en su duelo, a Carinita, es Carinita. Le acompaño en su duelo, la abrazo con cariño a la distancia. Es lo que estamos haciendo todos. Abigail Vasconcelos Castellanos, buenas tardes y saludos. Enrique Reséndiz Carranza también saluda. Ana Isabel Herrera, buenas noches, Juan María y comunidad. Saludos desde Ciudad de México. Hoy escuché de una iglesia de Maradona en Puebla. ¿Qué sabes de eso? Es una tarugada. Sí la vi en Univisión, Ana Isabel, que es la iglesia maradoniana. Por favor. A ver, yo vi en vivo, entrevisté a Diego Armando Maradona. Era el tipo más impreparado de este planeta. Era un gran futbolista impresionante. Con el balón hacía magia. Pero como persona daba mucho que desear, ¿eh? Como persona ni para nada, ¿eh? Entre él y otros grandes futbolistas. Fíjense, la semana pasada, no sé si les platiqué, lo vi en Hola Televisión. Una entrevista con Cristiano Ronaldo. Yo no le conocía ese lado humano al crack, a la estrella portuguesa. Él perdió a su padre, dice que su papá no alcanzó a ver sus grandes glorias. Y lo estaba entrevistando un periodista inglés. Y es un periodista inglés que le tiene mucho cariño a Cristiano Ronaldo. Le presentó un video en donde su papá hablaba de la admiración que tenía por su hijo, de la seguridad de que iba a ser una gran estrella, y la verdad es que se emocionó tanto Cristiano que se saltó llorando porque dice, no conocía este documento, dice, nunca había oído que mi papá en vida se hubiese referido así de mi persona. Y Cristiano Ronaldo es un atleta que se dedica en cuerpo y alma a ser lo que ha sido, uno de los mejores futbolistas de la historia. Tiene 4 hijos, está dedicado en cuerpo y alma también a atender a sus chiquillos, los trae en su avión para arriba y para abajo, es un gran padre de familia. Y pues debo decirles que de Diego Armando Maradona tengo muchas anécdotas muy feas, algunas muy sucias, que no vale la pena. Así que eso de la iglesia maradoniana es una verdadera estupidez. Miren, voy a darme la recia con una serie de notas que publicó el periódico El Economista, para el cual escribo, y hoy publiqué mi artículo relacionado con el asunto de la sucesión presidencial. Pero esta serie de notas, particularmente quienes nos acompañan en California, en Utah, en la Florida, en diferentes lugares de los Estados Unidos, por el sueño americano, 194.9% más mexicanos. Amnistía Internacional alertó recientemente que los tratados entre México y Estados Unidos habilitan a las autoridades del vecino del norte a retornar a menores mexicanos sin compañía detenidos en su intento de cruzar hacia aquel país, sin dilación y desprotegidos. Les voy a presentar aquí estas gráficas que hablan por sí solas. Miren, estas gráficas que publica el periódico El Economista en su portal. Uno es: migración a Estados Unidos se dispara. Además de la migración de adultos hacia la Unión Americana, los primeros 5 meses de este año, la cifra de menores mexicanos no acompañados que buscan el sueño americano se disparó. Vean ustedes, en el 18, cómo estaban las cosas: 104,246. En el 19, estamos hablando de migrantes mexicanos detenidos en Estados Unidos, ¿sí? En el 19, 101,451. En el 20, 96,263. Y en el 21 subió la cifra a 283,965.
es lo que les decía, con este gobierno, si estábamos logrando que ya fueran más los mexicanos que se regresaban al país, ahora son más los que se están yendo nuevamente. Vamos a los menores. Menores mexicanos no acompañados, jovencitos que llegan solos a Estados Unidos y que fueron detenidos. Y aquí tienen ustedes las cifras. En el 18, 5,434. 19, 6,006. En el 20, 5,466. Y en lo que va de este año, 11,252. Es decir, una variación del 105,8%. Esa es la realidad para que tengamos claro. Ahora, ahí les va lo de las remesas. Las remesas van a alcanzar niveles récord, según lo que dice BBVA, que es Bancomer realmente, pueden llegar a 50,000 millones de dólares. Dado el alto ritmo que ha registrado en lo que va del 21, las remesas que los mexicanos mandan al país alcanzarían niveles de los 50,000 millones de dólares este año, estimó Bancomer. Esto es para que ustedes se den una idea. ¿Por qué les estoy presentando esta información? Bueno, pues porque ustedes ya saben que López Obrador se adorna con las remesas, que yo ya les he dicho, son dólares manchados de sangre, porque son producto del trabajo de mexicanos que pasaron un calvario para llegar a Estados Unidos, y vayan ustedes a saber la cantidad de vejaciones que viven para poder trabajar en los Estados Unidos, las privaciones para ahorrar, el hacinamiento en el que viven, los maltratos, todo esto que significa el trabajar allá para poder mandar dinero para acá. Y se adorna López Obrador como si fuera un gran logro. Ahora bien, pero les estoy presentando una serie de notas que todas están vinculadas. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México. Ahora, en aduanas también habrá participación de militares y de marinos. Bien, qué bueno que pueda haber una mayor vigilancia, porque se trata de un ingreso muy importante. Pero, lo quiero relacionar con las remesas porque me ha tocado ver cómo sangran en las aduanas a los mexicanos que vienen de Estados Unidos en su coche, en su camioneta, y que les sacan la lanita para poder pasar lo que traen. Y casi siempre, por supuesto que hay delincuentes, por supuesto que hay tráfico de muchas cosas, sí, claro, pero se les olvida la cantidad de mexicanos que trabajan dignamente en los Estados Unidos y que aportan esas remesas, y que cuando vienen, cuando los he visto en los aeropuertos, miren, pues es gente sencilla. Es que gente sencilla que va a las tiendas de descuento, se compra un montón de ropa baratísima que está de oferta, de saldos, y que cuando vienen a visitar a sus parientes llegan con unos maletones y los obligan a revisar, los maltratan, les quitan dinero, en fin. Qué lástima que haya ese contraste entre la aportación de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos y el maltrato. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la participación de militares, de marinos en las aduanas del país. Por eso quería compartirles esta información, que creo que es muy importante dentro de todo esto. Bueno, para la recta final, millones de niños y jóvenes no han sido vacunados desde el 2019. ¿Ven por qué siempre cierro la transmisión diciéndoles hay que vacunar a los niños? Según el Instituto para las Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, hasta ayer habían muerto 8,475,100 personas de COVID en todo el mundo. Y esto lo publica el sitio de Eduardo Ruiz Gili. De acuerdo a esto que les estamos informando, es el número de muertos por COVID en México, de acuerdo a los reportes que se están presentando. Pero esto es únicamente con respecto al COVID. La Organización Mundial de la Salud publica la lista de las 26 enfermedades para las que existe una vacuna, como por ejemplo cólera, dengue, difteria, influenza, encefalitis, rabia, rotavirus, poliomielitis. Pese a lo importantes que son para prevenir que niños
jóvenes y adultos se enfermen, en 2019 el gobierno de López Obrador aplicó menos vacunas que las que se aplicaron en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Ven por qué es tan importante el tema de las vacunas? Y ahora, miren, esto te va a dar mucho gusto, Mimi Pérez Naveja y también Gloria, les va a dar mucho gusto esta información que voy a presentar y que Yuridia Sierra presentó en Imagen Televisión sobre la donación de órganos. Un joven que murió en un asalto y sus padres tuvieron la generosidad de donar sus órganos. Vean qué calidad humana de esta familia que donó los órganos de su hijo. Vecinos, familiares y amigos despidieron al joven piloto aviador y estudiante de mercadotecnia, Pablo Antonio Hidalgo Vadillo, con un aplauso, igual que lo hicieron médicos y enfermeras de hospitales del IMSS en Cuernavaca y la Ciudad de México, tras la donación de sus órganos que salvaron a 106 personas. El joven fue asesinado en un asalto que ocurrió el pasado domingo, 4 de julio. Los padres de Pablo son profesionistas que discutieron cuando eran estudiantes el tema de la donación. Cuando estábamos en la escuela de medicina hablamos de la donación de órganos para nosotros. Eso mucho antes de que ni siquiera pensáramos en que nos íbamos a casar o en que íbamos a tener hijos. La noche que murió su hijo, trató de localizar a unos 30 neurocirujanos de Morelos y la Ciudad de México. Nadie le contestó. Más tarde, uno de los cirujanos le devolvió la llamada. Y me dijo unas palabras que me sacudieron. Me dijo, ¿ha usted considerado la donación? Discúlpeme, señor, ¿ha usted considerado la donación? El joven era un deportista sano, sin adicciones. Sus órganos utilizados en trasplantes han sido un éxito. Ninguno ha sido rechazado. Sigue vivo en 106 personas. Es lo que decía hace un rato. Mi hijo nos duele y lloramos porque está vivo, pero no con nosotros. Pero nos hace sentir enorgullecidos y nos hace sentir contentos porque está vivo en otras personas. Quiero decir, les entregué el tesoro más grande que pude haber tenido. Los vecinos marcharon para exigir justicia para Pablo. Soy su abuelita y yo nada más eso pido, que se haga justicia para que esto no vuelva a pasar, que era un niño todavía. Principalmente que haya seguridad. No es posible que haya venido a comprar un refresco y lo hayan herido mortalmente. Para Imagen, Pedro Tonantzin. Y por eso está... A ver, abrazos. Es Yuridia Sierra quien presentó en su programa este reportaje que creo que era importante que ustedes vieran. Les pregunto, ¿abrazos no balazos? ¿Esa es la respuesta para una familia que acaba de perder un hijo? ¿Eso es lo que quiere responderle un gobierno irresponsable, omiso, inútil? Trágico, trágico de verdad. Miren, qué generosidad. 106 personas han recibido parte de este joven Pablo que lamentablemente fue asesinado. Para eso no necesitamos gobierno, para eso el país puede caminar. Si están gobernando los narcos, si están gobernando los grupos criminales, caramba, qué coraje frente a todo esto. Bueno, pues voy con sus comentarios. José Rodríguez Jauregui se dijo en el programa de Alarraqui hoy que son más de 20,000 niños con cáncer en México. Santiago Cárdenas Toto, en Veracruz, nuestro gobernador Cuitláhuac García es un inepto lacayo de López Obrador. Eso es, sí, no cabe la menor duda. Artemio Enríquez, Comunidad Naveja, saludos, es verdad, no hay abasto de medicinas de ningún tipo, ni para cáncer, ni diabetes o hipertensión, ni las más elementales. El INSABI, un fracaso más de este presidente. Silvia Velázquez, buenas noches, señor Naveja, gracias por comunicarnos. Nuestro país con el mal gobierno, me duele mi México, y un saludo desde Manteca, California. Yo conozco Manteca, Silvia, cuando iba a trabajar por allá y que llegaba con mis hermanos, con Chuyero y con Pedro por allí a la zona de Modesto, es en donde yo, y está cerca Manteca. Juana Monroy, están gastando mucho dinero y tanto cartel de publicidad para votar este 1 de agosto que están
pegando en los postes de luz en la delegación Iztapalapa. Qué pena, 500 millones va a gastar el INE de nuestro dinero en un capricho de López Obrador, en un capricho de este inútil. Ay, caramba. Leticia Morán Rosa, señor Naveja, hay varios youtubers cubanos que viven en Estados Unidos y están molestos con AMLO, le piden que nombre las cosas como son, no es gobierno sino dictadura, pero es inútil, no lo va a hacer. Jerónimo Sandoval, Lopitos, ¿para qué hace consulta? Si los expresidentes cometieron delito, que se les juzgue y se ahorra mucho dinero. Con eso podía comprar los medicamentos. No lo entiende ni le importa. Le vale madre. De verdad, le vale madre. No, lo tiene sin cuidado. Mariel Silva. Buenas noches, señor Naveja. Un gusto enorme escucharlo de nuevo. Muchas gracias, Mariel. Ana Santillán también. Bendiciones. Gracias. López Ricardo. Yo voy a votar, pero desde aquí en contra del PG y este gobierno. Así voy a poner todos los días en mis redes. Voto en contra del estúpido y solovinos. Buenas noches, gracias, Ricardo. Leticia Morán, ya la 4T tuvo su primer logro defendiendo su logo, que está en las caquitas en Veracruz, no pagar en baños de gasolinerías. Santiago Cárdenas Toto, hasta Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, aportó a la campaña del Cacas. Efectivamente, así fue y eso está hasta documentado. Dice además Jerónimo Sandoval, Lopitos está monopolizando la corrupción con sus familiares, pero él ya eliminó la corrupción, ahora se llama aportación, así le llamó. Víctor Gasca, saludos cordiales desde Culiacán, Sinaloa. Orbe Francisco, buenas noches comunidad, ¿qué se puede esperar de Cuitláhuac? Le hace promoción a los baños, pues este Cuitláhuac se identifica con su nombre excremento seco, que es lo que significa Cuitláhuac. Buenas noches, gracias, no sabía yo eso, gracias por el detalle, por la información que nos está dando. Lourdes Arteaga, muy cierto lo que dice Ricardo Rocha. Jerónimo Sandoval, buen comentario de Ricardo Rocha. Lourdes Arteaga, yo soy veracruzana, muchos saludos. Marilú Campos Rico, como siempre Ricardo Rocha y Belauzarán tienen toda la razón. Bricia Espinosa dice, muy cierto lo que comenta Ricardo Rocha, ojalá la gente despierte, el Cacas es un ser siniestro y despreciable. María Teresa Cortés, corrupción es corrupción, no porque las aportaciones y el préstamo a los píos haya sido menor, como dice Mario Delgado, deja de ser un delito. Jerónimo Sandoval, que vaya en la consulta el nombre del expresidente legítimo del 2006. Pues vamos mejor desairándolo. El aplauso de gloria, pues sí, me imaginé que les iba a gustar esa pieza. Javier Jara González, eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Un gran ejemplo de estos padres, de verdad. Abel Franco, si el gobierno quisiera combatir el crimen organizado, es tan sencillo como rastrear y bloquear las cuentas bancarias de la delincuencia, localizar a las empresas que lavan el dinero, algo así como Rápido y Furioso. Gracias a doña Carmen Robles Gil por su saludo. Lupita Ríos, buenas tardes, señor Naveja. También en las aduanas terrestres hacen las de las suyas, los del SAT. Así es. Víctor Gasca, señor Juan, saludos cordiales. Puro Sinaloa. Gracias también. Manuel Isea, recuerdo cuando presentaron al Maradona en el Nápoles, todos bien presentados, Maradona con pelos parados, se me figuró el eslabón perdido. Carlos de Aquino, las remesas jamás y nunca será un logro del loco de Palacio, que recuerde que una de sus promesas fue hacer que se regresaran los que se fueron al otro lado, otra promesa no cumplida. Es que no ha cumplido absolutamente nada de lo que prometía. Imelda García, buenas noches desde Veracruz. Ernesto Castelazo, comente algo sobre el artículo de Alejandro Aguirre en el Universal, las pláticas de López Obrador con Salinas de Gortari para la sucesión presidencial. Ernesto, me comprometo a comentarlo mañana porque hoy el tiempo ya nos ha ganado. Ya estamos, yo los jueves normalmente comparto aquí con ustedes lo que publica Alejandro, que es periodista veracruzano precisamente. El profesor Bernabé Bañuelos Ansaldo, saludos cordiales, gracias por compartir siempre información tan valiosa y pues a usted por el gran esfuerzo que hace, profesor Bañuelos, siempre se lo vamos a agradecer. También Norma Esther Vargas Quintanilla, será algo como lo de Evo, puede ser. Martín Oyola, buenas noches, con María igual, gracias, buenas noches.
Gracias por su participación. Domingo Velázquez, ¿y por qué este señor no organiza una consulta para ver si estamos de acuerdo en que mande apoyo a un gobierno dictatorial como el de Cuba? Es lo que muchos se preguntan, precisamente por qué está ocultando la información. Bueno, pues hasta ahí creo que ya cumplí con todos sus comentarios. Gracias por acompañarme en la emisión de hoy. Muchísimas gracias. Como siempre, me voy 5 o 6 minutos de más, pero aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Ya escucharon ustedes lo de las vacunas para los niños, lo importante que es, y lo del COVID, reiterarles el uso de la mascarilla y la sana distancia. Por hoy es todo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.